materias, como que ahí sí ya no se han un poquito afectado. Vamos a tener que, por lo menos de unos 4 temas el examen, entonces vamos a ir avanzando. No está difícil el examen. Creo que todos entienden cuando les explico con ejemplos, ¿no? Sí, Sí. Ya. Vamos a ver. ¿Ven la diapositiva? ¿O no se ve? No, No, nada dice. ¿Ahora? ¿Nada? Nada dice. Qué raro es que está pasando conmigo. Ya, pero igual se los voy a subir, ¿ya? En diapositiva. En el texto, o sea, no está específicamente así como les voy a ir explicando, pero igual lo voy a pasar. Entonces, en función a la diapositiva, también van a hacer las preguntas del examen, ¿ya? Es nuestro tema número 2, son las nociones elementales del derecho, ¿no? Fuentes y relaciones del derecho del trabajo con otras ramas. Eso vamos a ver hoy día. Y vamos a hacer un poquito de introducción. El hombre por naturaleza es un ser enteramente sociable para vivir dentro de un marco de convivencia social. Ha creado normas que reglamentan su conducta. Así tenemos las normas morales, las de trato social, las religiosas y las jurídicas. En las normas morales, primero vamos a determinar que la palabra moral proviene del latín moralis, que significa moral, perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas desde un punto de vista de la bondad o malicia, que nos pertenece al campo de los sentidos, por ser de la apreciación del entendimiento o de la conciencia. El objeto de las normas de la moral es determinar cuál debe ser la mejor manera de obrar y de vivir del hombre. La moral busca que el hombre, a lo largo de su vida, en cada uno de sus actos, aún en los mínimos, realice el bien. Justamente estábamos hablando también, ¿no? En los comentarios. Y esto tiene que ver que mientras una persona, digamos, más preparada sea, tiene que ser más humilde, ¿no? Nunca humillar a las personas, ¿sí o no? sí, Sí, dice. Ya, ¿y ustedes creen que las normas morales son importantes en la vida de una persona? sí. 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 ¿Por qué? Porque si no sería importante, Lice, todos o en su mayoría seríamos, digamos, egocéntricas, groseras. Yo pienso que con estas normas morales cada uno nos hacemos, no diferentes a los demás, pero nos hacemos tal vez de alguna cierta forma más educados, ¿no? Así es. Entonces, lo moral podemos hablar que es también relativo a las acciones, ¿no? O caracteres de las personas. Entonces, desde un punto de vista, ¿no? De la bondad. Hay unos que son bondadosos y otros que son maliciosos. Hay los dos lados opuestos, ¿no? Sí, Entonces, hay personas que no sé si les gusta, digamos, actuar con malicia, pero hay, ¿no? Y hay personas que realmente son bondadosas, ayudan, ¿no? Si pueden, ayudan. Si está bajo, digamos, o que tenga, a veces hay personas que les nace eso de ser bondadosos, de ayudar a las personas, ¿no? Y esto hemos podido ver en el tema de la pandemia, por ejemplo. Habían casas que ponían un pañuelito blanco, ¿no? ¿Y eso qué significaba?
Para poder llevar alimentos o donar. O eran personas que estaban, ¿no? Contagiadas, no podían salir, entonces el tema de los vecinos podían hacer de llevarles cosas o comprárselo algo que necesitaban, ¿no? Cosas así. Entonces, dentro de una sociedad actuamos siempre de esa forma, nos va a ir bien. Las personas que tenemos buenos actos, perdón, en la vida, de alguna forma somos recompensados, ¿sí o no? Sí, Lice. Sí, Lice. Si hacemos el mal, eso vuelve también, ¿no? Y nos A eso pega es- donde más nos duele a veces. y lo llamamos karma nosotros. Así Sí. es, y es la verdad. Entonces todo lo bueno vuelve, ¿no? Con cosas buenas también. Y lo malo, lo mismo. Por eso dicen que el mejor sistema contable es el universo, ¿no? Aquí es donde se paga todo. No hay otra vida. Cuando uno vive, ¿no? Lo experimenta, lo vive. A ver, vamos a hablar de que, por ejemplo, la sanción que se impone al incumplimiento de las normas morales son las internas. Por ejemplo, en las internas está el reproche de la conciencia, la vergüenza contra los actos de uno mismo, el remordimiento y el arrepentimiento. Y en las externas, como la censura que hacen a las demás personas, que sería la crítica, ¿no? Y de esas personas hay, ¿no? Que critican mucho a otras personas, pero no se fijan en sí mismos, ¿no? Cómo son como personas. Yo creo que nadie es perfecto, todos tenemos errores, y así que no tenemos nunca que criticar a nadie, ¿no? Entonces, otro punto que entre las normas del trato social están las normas del trato social son reglas de conducta que nos enseñan cuál debe ser el comportamiento exterior que deben observar las personas de la vida social. Y entre las normas de trato social podemos señalar las siguientes, que estaría la decencia, el decoro, la buena educación y la cortesía. Entonces son normas que nunca debemos olvidarnos como personas, ¿no? Sería la decencia, el decoro, la buena educación y la cortesía, que nunca debemos perder eso como personas. Y eso siempre va a hablar muy bien de nosotros. Dice una consulta que se refiere al decoro que dijo. Decoro, sí, Lice. Hasta yo tengo esa duda. El decoro. Primero está Sí. la decencia, ¿no? A ver, vamos a ir analizando. ¿Qué entendemos por decencia? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Nadie? Algo así como hacer una persona que nos viene lista con Es, dicen, una persona que tiene normas morales, que es honrado, que, o sea, es responsable y eso. Muy bien. A ver, si una persona en su casa desde niño ha sido educado muy bien, va a tener todas estas normas, las cuales hemos mencionado. Porque ¿dónde parte todo esto? Desde el hogar, ¿no? Desde la educación a nuestros hijos. Si los educamos de una manera con decencia, decoro, con buena educación y que sepa el tema de la cortesía, que sea cortés con otras personas, entonces él siempre va a ser así porque eso ha aprendido desde niño, ¿no? O no es así. Las buenas costumbres o todo siempre empieza en el hogar, ¿no? Sí, Sí, Lice. Sí, Lice. Y lo mismo también pasa en el colegio porque nos educan, ¿no? Siempre nos van diciendo qué es bueno, qué es malo dentro del colegio, ¿sí o no? Por eso decimos que el colegio es nuestro segundo hogar, ¿no? Sí, Lice. El decoro se refiere al buen comportamiento siempre, ¿no? Adecuado y respetuoso de las personas. Eso sería el decoro.
Y la buena educación, por ejemplo, han hablado de cuando entran a cualquier lado el saludo, agradecer. Eso quiere decir que esa persona es educada, ¿no? Sí, Entonces, a nadie le hace más o menos el tema de dar un saludo, ¿no? Y Sí. la cortesía, ¿cómo lo podríamos ver a la cortesía? La cortesía tendría que ver con la amabilidad, ¿o no? sí, considero. Sí, Liz. ¿Qué más? La consideración y la buena educación. Ya. En una persona, Siempre en la cortesía la persona se debe demostrar buena, amable, ¿no? sí, Entonces son bien importantes estas cuatro normas que las estábamos también viendo una a una, que son normas de trato social, ¿no? La decencia, el decoro, la buena educación, la cortesía. Se lo van a tener diapositiva, lo voy a enviar al grupo, ¿ya? No sé por qué no me quiere compartir. Ya, vamos a continuar viendo las normas. Hemos visto las cuatro primeras y vamos a continuar. La urbanidad. ¿A qué se refiere la urbanidad, por ejemplo? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Sería algo de trabajo en Algo- unión, conjunto, licenciada? ¿Perdón? Dice, las modales, dice. Sí, buen comportamiento, dicen que muestra educación, respeto y principios. muy bien. Así es, eso es la urbanidad. Luego estaría el respeto social. El respeto social es que dentro de una sociedad el respeto viene de ambos lados, ¿no? De persona a persona. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ya, el tema de la gentileza. ¿Cómo son actualmente los varones? ¿Son gentiles o se les ha perdido eso? Se les ha perdido. Sí, somos. Los demás no, así. Em, algunos son, o sea, respetuosos. Son gentiles, pero a otros se les ha olvidado la caballerosidad, podríamos llamarlo, ¿no? Sí, ya no hay caballeros hoy en día, Liz. Sí, Ahora ya no les abren las puertas de los autos, se las cierran, más bien. Sí, no está cara, no sé. Ah, mentira. Ya no son nada Es, gentiles. es que dices de todo, depende también cómo se dice que es desde niños que tienen que aprender. Cuando no aprenden esas buenas costumbres o ser gentiles, creo que nunca lo pueden asimilar. Ya de grandes ya no. El arbolito hay que enderezarlo desde chiquito, dicen, ¿no? Y es verdad. Exacto. Bueno, en realidad Liz, también es que cuesta porque también en el matrimonio ahí también podemos ver, porque ya cuando te casas, obviamente son dos personas diferentes y ya cada uno tiene sus maneras de actuar o comportarse o qué hacer y es por eso también que tratamos nosotras, pienso, las mujeres de ir acomodando al varón a una cierta manera para hacer las cosas, ¿no? Muy bien, así es. Otro sería también las normas de estilo verbal. A ver, cuando hablamos, por ejemplo, ¿cómo tenemos que hacer cuando nos dirigimos a una persona? ¿Podemos hacerlo con malas palabras? No, mostrarnos con amabilidad. Y con siempre respeto. tener que salgan buenas palabras de nuestra boca, ¿no? No disparates. Ya, las normas del estilo epistolar. ¿Ha escuchado de estas normas? No. Esto se refiere a ver si ustedes antes, por ejemplo, no existía mucho el tema de, bueno, no existe directamente, no era
¿Quiénes tenían celulares? Las personalidades del gobierno, ¿no? Altos funcionarios. Entonces, ¿qué era lo que más, cómo se comunicaba, digamos, una pareja de enamorados? Por cartas, ¿no? Por cartitas. Sí. Pero ¿y qué pasaba si era un horror que escribían y no tenían buena ortografía? O decepcionaban a su pareja, ¿no? Pero dice, en esos tiempos de las cartas, no sé si tanta práctica, tanto escribir, todos tenían buena letra. Más redondita, bien clarita. A eso se refieren las normas del estilo epistolar, ¿no? O sea, cuidar ese tema de la ortografía. Y ahora, ¿qué pasa? O sea, todo es WhatsApp, ¿no? Mensajes, mensajes. A veces por Wow, escribir rápido también nos equivocamos, ¿no? Con error escribimos. Entonces, Directamente audio. así es. Entonces ahí también tenemos que cuidar, ¿no? El tema de nuestra escritura, nuestra ortografía. A eso se refieren las normas de estilo epistolar. En el tema de la caballerosidad, ya también hemos hablado cuando hemos hablado de la gentileza. Entonces, como que hay muchos varones que son muy caballeros y otros que no. ¿Sí o no? Sí, Liz. Sí. Entonces, ¿cómo conquistan a una chica, por ejemplo? Con rosas. ¿A quién Con no le comida. gusta la rosa? con Fritzkin, ¿no? Dice. Ahora es con comida. Hay de todo, ¿no? Sí. Dicen que las mujeres conquistan por el estómago a su pareja también, ¿no? Cuando la Sí. persona o la mujer sabe cocinar muy bien. Ya, otro punto importante está el saludo, ¿no? Hemos dicho que el saludo es bien importante, habla muy bien de la persona cuando realmente, aunque no le contesten, saluda, ¿no? Y eso podemos ver mayormente cuando ustedes van a una provincia. Son muy educadas las personas, ¿no? Sí. Sí. No necesitan conocerlo a la persona, o sea, le saluda, lo hacen conocer como, o le hacen quedar así, o sentir como que lo conocen de tiempo, ¿no? Y es un saludo sincero, ¿no? Sí, Liz. Entonces a veces en la ciudad como que olvidamos, ¿no? Todos esos buenos modales también. El saludo, por ejemplo. Las visitas de cortesía, ¿cómo podríamos definirlas? Las visitas, dijo Lice. Sí, las visitas de cortesía, que es una norma moral también. Mm, A ver, las visitas de cortesía es mayormente cuando ustedes van a un hospital y están, digamos, algún amigo enfermo, o también hay lugares que porque la persona quiere ir, va y visita, ¿no? El tema de los asilos, por ejemplo, o personas que están en el hospital y no tienen familiares. Entonces, ustedes van y hacen una visita de cortesía o no. Por ejemplo, cuando van a un hospital, la persona está enferma, le charlan y como que le dan ánimos, ¿no? Sí. Entonces, eso es importante también. Cuando una persona se siente sola y encima enferma, necesita siempre de alguien que le dé ánimos, ¿no? Sí, eso sí, Lice. Y, por ejemplo, los asilos también, ¿no? Que aquí tenemos, por ejemplo, el San José, el Buen Pastor es el otro, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, personas de la tercera edad que sus hijos los llevan ahí, sus hijos nunca se acuerdan de visitarlos, ¿no? Entonces hay personas que les gusta ir a visitar a estas personas, darles un poquito de ánimos, ¿no? Y hacerles sentir de que no están solos, ¿no? Y como último, vamos a ver el tema de las invitaciones. ¿Qué serían las invitaciones? Cuando ustedes, por ejemplo, les invitan ya, digamos, a un cumpleaños, a un matrimonio, ¿cómo se tienen que comportar ahí? educados. Siempre cuando llegan de principio a la fiesta, todos son educados, ¿no? Pero cuando ya empiezan a beber, ¿qué pasa? Todos mal. Se les sale su otro yo ahí. Se olvidan, botan la corbata
Todo, ¿no? Entonces también hablamos de los malos borrachos, por ejemplo. Hay personas que de sanos son muy buenas personas, pero toman y se pierden, ¿no? Ah, A eso los llamamos los malos borrachos. Entonces, si se portan así, nunca más los van a invitar, ¿no? Sí. Entonces, las invitaciones siempre hay que cuidar eso, ¿no? De portarse bien también, ¿no? Y saber, digamos, medir el tema hasta dónde uno puede beber, ¿no? Poco es beber y olvidarse hasta de quiénes son, ¿no? O sea, es una realidad, ¿sí o no? sí, Sí, Ya, entonces, todas estas normas de trato moral o social las hemos ido viendo y analizando. Ya es importante a veces repasar todo eso, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de todas estas normas sociales, ¿no? Entonces, las normas sí. de trato social también se denominan normas de cortesía, de decoro, de etiqueta, convencionalismo social, usos sociales, etcétera. Entonces, es bien importante todos estos puntos que hemos ido viendo, o sea, nunca se olviden, siempre traten de tenerlos presentes, ¿ya? Ahora, ya analizando un poquito ya en el tema de lo moral, vamos a pasar a lo que son las normas del derecho. La palabra derecho deriva del latín directum, que significa conducir, regir, enderezar, encaminar, ordenar, dirigir. Y aquí podemos ver la palabra directum, que expresa lo recto, ¿no? O sea, lo derecho. Y expresa aquello que ordena las relaciones humanas de manera adecuada. En consecuencia, el derecho constituye un cúmulo de normas que regulan u ordenan las relaciones sociales con la finalidad de lograr el bienestar general de la sociedad. Las normas de derecho se caracterizan por su obligatoriedad, es decir, son de carácter coercitivo, y su cumplimiento es obligatorio. Entonces, ¿qué pasaría si dentro de una sociedad no existen las normas? ¿Cómo sería? Todo un caos, ¿no? Sí, todos sí, por donde Entonces, la quiera. norma regula, ¿no?, la convivencia dentro de una sociedad. Entonces, son bien importantes. Ahora vamos a ver un punto que es sobre el dualismo del derecho. La doctrina admite dos principios del derecho, objetivo y el subjetivo. Como punto A vamos a ver el derecho objetivo, es el derecho escrito o positivo, que debe ser cumplido por la universalidad de las personas, cuyo incumplimiento implica la aplicación de una sanción jurídica. Es por eso que se dice que el derecho objetivo constituye una obligación y se encuentra establecido por la ley. Como punto B vamos a ver el derecho subjetivo, es el conjunto de facultades o potestades que la ley otorga a una persona. Estas pueden ser el derecho del trabajo, que sería al descanso, que tienen derecho, ¿no?, los trabajadores al descanso, a la salud, la seguridad, a la libertad de asociación, de reunión, a recibir instrucción, ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional. ¿Ya? Eso sería en cuanto al derecho subjetivo. Entonces, como que el derecho objetivo nos habla de las reglas, de las normas, ¿no? Y el derecho subjetivo, entonces, como que nos da, ¿no? Nos habla de nuestros derechos. Por ejemplo, ustedes hablando en materia del derecho al trabajo. ¿Ustedes podrían trabajar de domingo a domingo y no tener descanso? No, 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 Se puede, ¿no? ¿Cómo esperamos, digamos, de lunes a viernes cuando trabajamos todos los días, cumplimos un horario? Esperamos, ¿no?, con ansias el día sábado, domingo. ¿Para qué? Para estar en la casa, compartir con la familia. sí, Entonces, es un derecho que tenemos, ¿no?, como personas, el derecho al descanso. Luego, el derecho a la salud también, que es algo muy importante, porque ¿qué pasa si no tenemos salud? No podemos trabajar,
Entonces, la salud es lo primordial en la persona, ¿no? Luego, el tema de la seguridad también es muy importante, aunque en nuestros tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo, hay mucha inseguridad, ¿no? Donde ya da miedo, hasta no estamos seguros ni en nuestras propias casas porque los ladrones entran igual, ¿no? A veces entran armados. Vivimos una seguridad en todo lado, ¿no? Entonces, lo que nos queda es cuidarnos nomás en este tema, ¿no? Luego tenemos la libertad también a la asociación, al tema de reunión, a recibir instrucción, ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional. Entonces, nuestros derechos es de transitar, por ejemplo, libremente en las calles, ¿no? O no tenemos este derecho como personas. Sí, claro, dice, pero los maleantes no se han quitado ese derecho. Uno ya no camina libre o tranquilamente, ¿no? Da miedo, ¿no? Inclusive hasta tomar un taxi ahora, ¿no? Sí, Pueden tener el Sí. logo de un radiotaxi, pero llega el momento, son personas que en tantos casos hemos escuchado, ¿no? De los taxis. Entonces también hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? De saber qué taxi toman y todo eso. Es bien complicado, ¿no? El peligro está en Ya. todo lado. Sí. Ya, muy bien. Por ejemplo, el derecho de la libre transitabilidad. Ese es el derecho que tenemos todas las personas. ¿Cuándo no tenemos ese derecho? cuando estamos Cuando, presos. cuando están en la cárcel, ¿no? Cuando han cometido algún delito. Están pagando por ese delito, ¿no? Entonces, así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones, ¿no? Ya vamos a seguir viendo. Ahora vamos a ver lo que son las fuentes del derecho. El término fuente del derecho designa todo lo que contribuye o ha contribuido a crear el conjunto de reglas jurídicas aplicables hoy por las personas en los países con derecho escrito. Las fuentes del derecho son generalmente encontradas en tratados internacionales, constituciones, leyes y reglamentos. Entonces, las fuentes del derecho es el término fuente del derecho designa todo lo que contribuye o ha contribuido a crear el conjunto de reglas jurídicas aplicables hoy por las personas en los países con derecho escrito. Y las fuentes del derecho son generalmente encontradas en tratados internacionales, constituciones, leyes y reglamentos. ¿Qué entendemos por tratados internacionales? Cuando nosotros no encontramos justicia en nuestro propio país, en cualquier caso, digamos, podemos acudir a instancias internacionales. Cuando hay violación, por ejemplo, en el tema de los derechos humanos, ¿o no? ¿Qué dice? Sí se puede, Liz. Sí, Lice. Sí, Lice. Ya. Por ejemplo, ¿qué es la OIT? Hemos hablado anteriormente. ¿Qué es la OIT? Es la Organización Internacional del Trabajo. Es una organización que pone las reglas, ¿no? Es a nivel internacional, ¿no? Entonces regula, ¿no? Regula las normas, por ejemplo, en el tema de derecho del trabajo, ¿no? Sí. Lo vamos a ir viendo igual más adelante. Entonces, los tratados internacionales, por ejemplo, aquí vamos a hablar un poquito a ver, la teoría de Kelsen nos dice que por encima de la constitución política del Estado no hay ninguna otra ley. Y a esta teoría se le contrapone Tredignic, no sé si han escuchado, es un abogado orureño.
su apellido es descendiente de alemán, ¿no? Tredinick, pero él es boliviano, de Oruro, es abogado. Bueno, él ya ha fallecido, ¿no? Pero, por ejemplo, esta teoría del reloj de arena que nos hablan, ¿no? Un poquito les estoy hablando de esto para que tengan una idea. Y Tredinick dice que por encima de la constitución política del Estado se encuentran los tratados internacionales, pero en materia de derechos humanos. ¿Qué dicen de esta teoría? ¿Qué analizan? En parte, Lisa tendría razón, porque no siempre el Estado, o sea, como usted dijo, no hace rato, que si no encontramos justicia en nuestro país, las normas nacionales, si no harían cumplirse, sí tendríamos que irnos a buscar justicia en otro lado. Los tratados, ¿no? En las normas internacionales. Sí, Que actualmente vemos que permanentemente están siendo violados los derechos humanos, ¿no? Nuestros sí. derechos fundamentales. Cuando hablamos de derechos fundamentales, ¿cuáles son estos derechos? El derecho a la vida es un derecho fundamental, Sí, Sí, principal y primordial, ¿no? Derecho a la salud, también. derecho a la educación, también. También. y el derecho a la educación, por ejemplo, es bien importante, ¿no? Como han visto el tema de la charla, ¿no? De que ha habido ahora de la conferencia. El tema de la educación es un punto muy importante, ¿no? Sí. Entonces, son derechos fundamentales que constantemente están siendo violados. Por ejemplo, en el tema de la pandemia, ¿qué hemos visto? Ha sido violado nuestro derecho a la salud y ahí hemos visto que tenemos un tema o sea, nuestro sistema de la salud está muy precario, ¿no? Muy malo. Nos falta hospitales de tercer, cuarto nivel, ¿sí o no? Eso sí, creo que aquí en Bolivia lo máximo llega a tercer nivel, ¿no? Tercer nivel, ¿no? O sea, ya quisiéramos tener uno de cuarto, ¿no? Sí. Pero nos hemos dado cuenta que en la pandemia de muchas cosas, ¿no? Que la educación está mala, la salud está mala, porque, a ver, mucho, más que todos han sufrido en el campo, ¿no? En el tema de las clases virtuales, que no pueden acceder fácilmente al internet, ¿sí o no? Sí, Ahí se ha visto tema de discriminación, ¿no? Porque tanto las personas del área urbano como rural tienen los mismos derechos, ¿sí o no? Por el mismo hecho de ser personas. Eso En el sí. tema de la salud, hay muchas personas que estaban colapsados los hospitales, han quedado en su casa, han tratado de curarse con medicina natural. Y hay muchas personas que han fallecido que ni nos hemos enterado de eso, ¿no? Entonces ha sido una situación bien complicada. Entonces ahí hemos visto que varios derechos fundamentales han sido violados y ahí estamos viendo que faltan políticas, ¿no? De gobierno que se enfoquen, digamos, en el tema de la salud, la educación. O sea, falta mucho por hacer, ¿no? Es una situación bien complicada. Ahora vamos a pasar a ver lo que son las fuentes del derecho laboral. Y aquí vamos a empezar viendo el tema de la Constitución. ¿Qué es la Constitución? A ver, en sus palabras. ¿Quién quiere participar? ¿Qué es la Constitución? Para Lice, empezar, podemos decir que es un conjunto de principios, normas, reglas. Sí. ¿Qué más? ¿Qué pretenden estas normas, reglas?
A ver, como resumen, vamos a decir que la Constitución es el conjunto de principios, normas y reglas que pretenden establecer la forma de un Estado de Derecho, así como organizar ese mismo Estado. Entonces, si no tenemos reglas, normas dentro de un Estado, complicado, ¿no? Otra fuente serían los tratados internacionales. Entonces, los tratados internacionales designan los acuerdos jurídicos entre diferentes estados o entre un estado y un organismo internacional. Aquellos tratados que se establecen por escrito son controlados por la Convención de Viena y se rigen por las normativas del derecho internacional. Entonces, los tratados internacionales son fuentes de derecho laboral también. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver el tema de lo que es el derecho natural. El derecho natural es una doctrina ética y jurídica que postula la existencia de derechos fundamentales o determinados en la naturaleza humana. Propugna la existencia de un conjunto de derechos universales, anteriores, superiores e independientes al derecho escrito, al derecho positivo y al derecho consuetudinario. En cuanto al derecho escrito, ¿qué hemos dicho que es? Lo hemos visto ya más antes. Son las normas, las reglas, ¿no? Las leyes. Y el derecho positivo, ¿de qué nos habla? Se enfoca en los derechos que tenemos las personas, ¿no? Como seres humanos, ¿sí o no? Sí, dice. ¿Se entiende, no? Sí. Sí, Lisa. Ya la siguiente clase, cuando nos toque, ya vamos a hacer un resumen de todo, ¿ya? Es mejor pasar clases presenciales, ¿no? Sí. 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 Ya, ahora vamos a ver lo que son las determinaciones internacionales. Vamos a decir que determinación es la facultad de obedecer a la propia reflexión o determinación en el derecho internacional. Implica el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre su propio futuro, por ejemplo, sobre su forma de gobierno. Tienen autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos. Antes, por ejemplo,